Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Decreto de Repatriación de Capitales, con la participación especial del licenciado Luis Gerardo González Parra, quien es licenciado en Contaduría Pública y Estrategia Financiera por el ITAM, licenciado en Derecho por el ITAM. Cuenta con diplomado en Impuestos Internacionales, diplomado en Asesoría Corporativa, entre otros. Ha impartido cursos abiertos al público en materia fiscal, comercio exterior y aduanas. Asociado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Socio del Colegio de Contadores Públicos de México. Autor del libro La expropiación de bienes inmuebles en México, implicaciones tributarias para el particular expropiado. Autor de los artículos Donatarias autorizadas, todo bajo control en el aspecto fiscal, práctica fiscal laboral y legal empresarial, así como autor del libro Lineamientos del SAT para determinar si un gravamen pagado en el extranjero es un ISR acreditable, entre otros. Actualmente es socio en el área de impuestos en González Alum y Asociados SC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un programa de los mejores fiscalistas de México. Y pues esta tarde tenemos un tema de mucho interés que ha causado mucha controversia en la práctica y que por ello nos dimos a la tarea de buscar un especialista en la materia. En este caso, el licenciado Luis Gerardo es el que nos va a acompañar para abarcar este tema. Luis Gerardo, bienvenido y gracias por tu tiempo. Gracias, Francisco. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, el gusto es para nosotros, Luis Gerardo. Pues mira, este tema de repatriación de capitales ha causado controversia, sobre todo porque hay inquietudes que todavía no han sido resueltas. El decreto es muy parco, las reglas misceláneas no han sido del todo claras y ahora, como lo veíamos aquí antes de iniciar el programa, el SAT ha dado a conocer una serie de preguntas y respuestas en las cuales trata de aclarar algunas dudas, pero que a nuestros amigos todavía no les ha quedado, o a nosotros mismos nos ha quedado todavía claro cómo se va a manejar. Luis Gerardo, yo quisiera empezar desde el inicio. Este decreto de repatriación de capitales tiene antecedentes. Ha habido muchos antecedentes en México de decretos de repatriación. ¿Cuáles son los más próximos que tú recuerdes de este tema de repatriación de capitales y cuál es su esencia, Luis Gerardo? Bueno, básicamente esto empieza en el año 89 y del 89 para acá se han emitido una serie de disposiciones que buscan de alguna manera atraer inversiones que se han mantenido en el extranjero, como es el caso de este último decreto. Empezaron siendo decretos dirigidos esencialmente a personas físicas, a las que solo les aplicaba el beneficio, en su caso, a ganancias cambiarias o intereses, y poco a poco, paulatinamente, se fueron modificando para incluir inclusive a personas morales. Y ya ni siquiera, no solo ganancias cambiarias e intereses, sino también cualquier otro tipo de ingreso que pudiera haber obtenido el contribuyente en el extranjero. De suerte que han sido alrededor de 10 decretos que se han emitido, y el más reciente es el publicado el 18 de julio de 2017, en el Diario Oficial de la Federación. Es un decreto que lo que busca, o lo que dicen los considerandos, es atraer la inversión, pues falta aquí dinero en el país y lo que se busca es detonar fuentes de empleo, inversiones, etc. Y el aliciente o el incentivo es tratar esos ingresos que se mantuvieron en el extranjero con una tasa preferencial del 8%, además de que se tengan por cumplidas algunas obligaciones sustantivas y formales por repatriar estos capitales mantenidos en el extranjero. Ok, había, si mal no recuerdo, una disposición de vigencia anual en la Ley de Impuesto a la Renta para 2014 en relación también a una repatriación. ¿Ese ya no aplica, Luis Gerardo, o cuáles son sus diferencias, o ya no tiene nada que ver una cosa con la otra? Ya no aplica, tenía un plazo de vigencia de 6 meses a partir de cuando se publicó. Es muy parecido a este decreto, tiene sus particularidades y diferencias. Podemos decir que aplica lo mismo a inversiones mantenidas en el extranjero hasta cierta fecha, en esa época, a la fecha que señalaba esa disposición transitoria. Y lo que buscaba era otorgar una tasa preferencial igual al retorno de esos capitales mantenidos al extranjero, capitales que no hubieran pagado impuestos, y que se invirtieran en México por un periodo al menos de 3 años. En este caso, el decreto actual solo
requiere un periodo de inversión de 2 años. Okay. Y tiene diferencias sutiles, pero digamos en general buscan lo mismo, buscan atraer inversión a México que no ha tributado para efectos fiscales. Entonces, quien quiera repatriar ya no tiene que hacer caso omiso de esa legislación y aplicar el decreto de 18 de enero. De 18 de enero de 2017, que es el que vamos a estudiar hoy. Exactamente, que entró en vigor al siguiente día. Ok. ¿Y en qué consiste? Básicamente ya nos platicabas algo, pero vamos a ponerlo en la mesa práctica. Yo tengo dinero en el extranjero, tengo inversiones en el extranjero, ya sea en bienes muebles, en bienes inmuebles, en inversiones financieras. ¿En qué me podría ayudar ese decreto? Lo que busca hacer es, primero, que identifiquemos que hemos tenido inversiones en el extranjero y que nos han generado ingresos. Okay. Ingresos de fuente de riqueza extranjera, que es lo que dice el decreto. Bien, entonces, si estamos hablando de ingresos de fuente nacional, no va por ahí, sino todo lo que haya generado ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. Ok. ¿Sí? Para empezar sería eso. Y es aplicable a personas físicas y morales residentes en México, también a residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Okay. Y es aplicable también a los regímenes fiscales del título 2, título 4 y título 6, que son regímenes fiscales preferentes. Okay. Entonces, tendremos que analizar el caso concreto de cada contribuyente para determinar en qué capítulo estamos, Okay. qué tipo de inversión tenemos en el extranjero. Okay. Por ejemplo, un portafolio diversificado en acciones, en instrumentos súper líquidos, bonos, etcétera, ¿no? Que nos generen rendimiento. Y entonces tendríamos que decir, yo soy, por ejemplo, una persona física que tributa en el título 4, Okay. y tengo que darle efectos fiscales a todos esos ingresos, ¿no? Sí, aunque no estuviera el decreto, yo lo tendría que hacer. Claro. Y tendría que dárselo solo a los ingresos que he obtenido de fuente de riqueza en el extranjero. A través del decreto lo que se promueve es que si no se le dieron los efectos en su momento, pues que se pueda una persona física, como comento, adherir a este decreto y solo pagando un 8% sobre el monto retornado a México. Ok, aquí habría que distinguir dos cosas, creo, Luis, porque es muy importante. El que yo invertí un capital en el extranjero, mantengo un capital en el extranjero, de la forma que habíamos comentado, pero si hablamos, por ejemplo, de inversiones financieras, tendríamos que dividir capital como principal y accesorios como intereses y ganancia cambiaria. Sí, es correcto. Digamos que en esencia lo que busca es gravar los ingresos. Ingreso, modificación positiva en el patrimonio. Entonces partimos de que si de eso que yo tengo invertido allá tengo algo que yo le pudiera decir que es un costo, eso se lo tendría que disminuir al ingreso realizado para repatriarlo, a fin de que solo tribute lo que me generó el rendimiento, ¿no? Okay. Básicamente sí, tendremos que identificar todos los costos y después sobre eso ver qué tanto es rendimiento para solo aplicar el 8% sobre ese rendimiento retornado a México. Ok, ¿y hay que tener, qué debemos entender por costo? Por ejemplo, si pagué impuesto aquí o no, o qué debo entender por costo en una inversión financiera, por ejemplo. Digamos que el decreto no hace referencia a este tema de costos y costo comprobado de adquisición ni nada de ese estilo. Sin embargo, lo que podríamos decir es algo que ya haya pagado impuestos en México o que hubiera estado exento de pago de impuestos en México. Eso que ya de alguna manera está limpio, que para efectos fiscales se pudiera demostrar que no hay una obligación a cargo del contribuyente, eso que nos lo llevamos y eventualmente lo invertimos allá, pues eso sería como una especie de inversión que ya pagó impuestos y a lo que no, o que podríamos decirle como costo. Para no estar tributando sobre todo el ingreso retornado, sobre todo el flujo retornado. Correcto. Si no existiera este decreto y yo me llevé mi dinero habiendo pagado mi impuesto aquí, pero se incrementa mi patrimonio por el interés que genere o por la ganancia cambiaria. ¿Cuál ha sido la opinión de la autoridad, si conoces algo de eso, de los tribunales, Luis, en relación a la acumulación de la ganancia cambiaria devengada? Porque muchos clientes no entienden el término devengado o a lo mejor lo entienden, pero no justifican el hecho de que una simple evaluación les genere un pago de impuesto. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? Sí, ha sido un tema ya totalmente debatido, ¿eh? Debatido en foros y sobre todo en vía litigiosa. Y se ha resuelto que sí, que las personas, por ejemplo, una persona física está obligada a tributar sobre la ganancia cambiaria, que es simplemente la fluctuación cambiaria de una moneda de curso legal en el extranjero, ¿no? Entonces,
Sí se debe de tributar, ya es un tema que se ha abordado anteriormente, la postura de la autoridad fiscal es la misma. Inclusive hace poquito se modificó el reglamento de la ley de impuesto a la renta con una redacción de tal suerte que parecía que quería decir que la ganancia cambiaria solo se pagaba a realizado, no a devengado. Después se modificó el reglamento para que a nadie le quede duda que las personas físicas inclusive pagan a devengado por ganancia cambiaria o intereses, ¿no? Entonces, sí es un tema que está latente ahí. Entonces, si no hubiera este decreto, pues la persona física tendría que darle los efectos fiscales que corresponda a esos intereses o ganancia cambiaria que mantuviera en el extranjero. Ok, entonces ya vamos en esa parte. Ya vimos lo que busca el decreto, ahora ya vimos los sujetos de este decreto, y lo que empezaríamos a ver es, yo mantengo ese dinero en el extranjero. Nos comentabas que era necesario analizar cada caso en particular, a ver de dónde se obtuvo ese dinero para poder mandarse al extranjero y en calidad de qué se mantiene en el extranjero. Eso ya lo tendremos que analizar para ver qué procede, si aplicar el decreto o mejor no, calcular el impuesto que corresponda a los accesorios, vamos a llamarle interés y ganancia cambiaria, que sería sobre lo devengado. Es correcto. Ahora, este decreto, si yo me conviene aplicarlo, ya hice los cálculos, si me conviene aplicarlo, ¿qué requisitos debo de cumplir para poder aplicarlo? Lo tienes que retornar dentro de un periodo de tiempo, que es a más tardar el 19 de julio de este año. 19 de julio. 19 de julio. A partir de que entró en vigor se tienen 6 meses para hacer el retorno de las inversiones. Y es decir, si nosotros tenemos un portafolio en el extranjero, pues tenemos que hacer el ejercicio para ver si retornamos pues todos los bienes que conforman el portafolio, ¿no? Okay. Entonces también hay que tomar en cuenta que muchas veces hay que deshacer portafolios para poder retornar estos bienes hacia México. O venderlos, ¿no? Si son inmuebles. Vender los inmuebles, en su caso. Si no tenemos cómo hacer líquido ese bien, como por ejemplo un inmueble, pues sí tendremos que venderlo y retornar ese dinero. Obviamente, siempre hay que tener latente o siempre considerando que hay un costo asociado a ese inmueble. Entonces, si ese costo nosotros podemos demostrar que ya pagó impuestos en su momento, ese dinero que nos originó la compra, por ejemplo, de un bien inmueble en el extranjero, sí, solo se va a pagar impuestos sobre la revaluación, ¿no? O sobre el rendimiento que genera la enajenación. Entonces, tenemos que retornar todo a más tardar el 19 de julio. Puede ser en una o en varias exhibiciones. Es normal que los portafolios pues, se van deshaciendo poco a poco, no siempre se pueden deshacer rápidamente. Entonces, puede ser que se están retornando el dinero en varias exhibiciones, pero no a más tarde, no puede pasar del 19 de julio. Bien. Y una vez que se retornan, se tiene que pagar el impuesto correspondiente a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Naturales siguientes, que no puede exceder del 3 de agosto. O sea, considerando el 19 de julio, 15 días naturales siguientes sería el 3 de agosto. 3 de agosto. Como plazo máximo. Como plazo fatal para hacer el pago del impuesto al 100%. También puede pasar que retornamos los capitales y pagamos una parte y queda un remanente. Entonces, ese remanente lo tenemos que pagar con actualización y recargo a más tardar el 3 de agosto. Y en caso de que fallemos, si no lo pagamos a más tardar en esa fecha, se va a entender que no nos adherimos debidamente al decreto y, por lo tanto, el mismo no es aplicable. Entonces, cualquier contribuyente tendría que darle efectos fiscales conforme al título que le corresponde en la ley del impuesto de la renta. ¿Hay que llenar alguna solicitud, Luis? ¿O cómo lo hago? O sea, ya retorné el dinero. Bueno, ahorita nos vas a platicar en qué lo puedo invertir. Sí, pero ya lo retorné y voy a pagar. No me voy hasta el plazo fatídico del 3 de agosto. Lo voy a pagar hoy. Ya tiene 15 días que lo repatrié. Sí. Hago una solicitud. Tengo que hacerlo en internet. ¿Qué hago? El SAT habilitó una aplicación electrónica para hacer una declaración en específico de este impuesto. Ah, ¿es una declaración? Es una declaración electrónica a través del portal del SAT, sí, en donde se va a informar el monto retornado, a través de qué institución bancaria o casa de bolsa en el país se van a recibir esos recursos. Okay. El monto que se está retornando, el programa de inmediato calcula el 8% y ya te emite la línea de captura que tú... Con eso ya puedo hacer la transferencia electrónica. Exactamente, y solo se puede hacer por transferencia electrónica, no por otra vía. Ok. Exactamente. ¿Crees que haya prórroga, Luis?
Porque ves que se escucha mucho también eso. Sí, pues hasta donde yo sé. Tú que estás muy bien informado por ahí. Pues hasta donde yo sé, hasta donde he escuchado, he seguido al jefe del SAT en las entrevistas que ha dado, hasta el momento no se prevé una prórroga. Ajá. Sin embargo, pues no podría asegurar categóricamente que no lo hagan. Ok. Entonces, bueno, ya. Vamos a retornar ese dinero. La pregunta del empresario ahora es, ok, ¿ahora en qué lo debo invertir para estar dentro del decreto? Okay. Uno de los requisitos del decreto es utilizar esos dineros o ese recurso que se repatrió en ciertos activos objeto de inversión. No se puede dilapidar en cualquier cosa ese dinero, ¿no? Se le tiene que seguir la pista de alguna manera y la primera cosa que establecen es en activos fijos. Activos fijos que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, pero con la condición de que no se enajenen durante los 2 años siguientes, Ay, perdóname que te interrumpa, Luis, porque también esa es una pregunta. Dicen, oye, si yo quiero invertir, por ejemplo, en un activo fijo, en un automóvil para la empresa, para la persona física de que se trate, y es parcialmente deducible, ¿qué efecto tendría eso? Bueno, me lo compré, costó 500,000 y partiendo del supuesto de que lo que se limite es el monto original, porque ves que hay otros, otros criterios, otras opiniones, pero suponiendo que se limite el monto original, ya no sería totalmente deducible. ¿Eso tendría alguna implicación? No está claro, no está debidamente atendido este tema, ni siquiera en las preguntas frecuentes del SAT, ni en la resolución miscelánea. A mí me parece que lo que dice el decreto es que sea un concepto deducible, y si nos vamos nada más a concepto deducible, la inversión es un concepto deducible. Correcto. Entonces, si a lo mejor nos podemos poner un poco más técnicos y decir, es que es parcialmente deducible, pero digamos, en teoría, si es deducible como inversión, yo no le vería problema en que se invierta en ese tipo de activos. ¿Te parece bien el término de decir es deducible pero parcialmente deducido? Sí, yo creo que es correcto decirlo así, está bien. ¿Verdad? Podría ser algo que nos pudiera ayudar a ese punto. Sí. Muy bien. Bueno, entonces activos fijos. ¿Qué más? En activos fijos también en terrenos y construcciones. Ok. De igual manera, lo que busca que se mantenga al menos 2 años a partir de la fecha de adquisición de ese terreno y construcción. También que se puede invertir para realizar gastos en investigación y desarrollo, para desarrollar productos, materiales o formas de producción, también se puede invertir en eso. Bien. Ahí no lo casa con un proyecto en específico. Un proyecto en específico, en la medida que sea para que el contribuyente se dedique a su objeto social y que sea exclusivamente en beneficio del contribuyente, o sea, no de un tercero, tal vez. Eso es lo que lo limita. Muy bien. Otra cosa podría ser también en instrumentos financieros emitidos por residentes en México, que pueden ser instrumentos de deuda, de capital, no lo distingue el decreto. Entonces, en la medida que sean instrumentos financieros emitidos por residentes en México, con eso se cumpliría con el activo objeto de inversión. También en acciones emitidas por personas morales residentes en México. Puede ser. Es un buen tema, ¿verdad? Porque puede ser una empresa de grupo. Es correcto. Invierte acciones, no importa que sean partes relacionadas. No lo distingue. Puede ser una parte relacionada del contribuyente, una parte independiente. A través de las preguntas, de la primera resolución miscelánea, se establece que no tiene que haber que la persona moral, una vez que ya reciba los fondos, no lo tiene que destinar a los mismos objetos de inversión. Es decir, lo puede destinar a algo muy diferente. Entonces, eso pues no limita a la persona moral a que realice ciertas actividades nada más. Ahí hablamos, perdón, hace un momento, Luis, de que dice mantener esas inversiones, ¿verdad? Sí. Y me platicabas algo en relación a qué pasa cuando en lugar de ser superavitaria la inversión es deficitaria. Sí, normalmente pues un instrumento objeto de inversión, de deuda, de capital, pues puede tener fluctuaciones, ¿no? Entonces, sobre todo los de capital. Entonces, en ese caso, si de alguna manera el valor del instrumento lo comparara con lo que al momento en que yo lo compré y ahora cuánto lo tengo, pues puede ser que tenga una minusvalía. En este caso, parecería ser en principio que no cumplimos con el decreto. Sin embargo, se permite que si hay una minusvalía en ese portafolio, pues no se tenga por incumplido el decreto. Y eso era una. Y la otra también platicábamos en relación a qué pasaría si yo invierto en el famoso Sistema Internacional de Cotizaciones conocido como SIC.
Exactamente, en ese tema es muy discutible porque son acciones o títulos de crédito, títulos valor que son colocados o emitidos por residentes en el extranjero. Entonces, estrictamente no estamos cumpliendo con el requisito del decreto. Ok. Pues en este momento, salvo que... De manera directa no crees que yo creo proceda. que no, salvo que el SAT de alguna manera le diera entrada a esos valores. Ok. ¿Y de manera indirecta a través de una sociedad de inversión de renta variable, por ejemplo? No hace la acotación, entonces podría ser que se invierta en fondos de inversión y que ese fondo de inversión tenga como objeto de inversión a lo mejor un instrumento de este tipo, pudiera ser. Ok. Pudiera ser. Muy bien. Entonces, perdón la interrupción. Íbamos en inversiones en acciones de personas morales residentes en México. Exactamente. También se pueden invertir o se puede destinar ese dinero a pago de pasivos. Ah, ok. Eso solo en el caso de personas morales, pero es interesante. ¿Solo morales? Solo morales. Ok, qué bueno. Solo morales. A las personas físicas hasta el momento no le han dado entrada a que puedan destinar esos recursos al pago de pasivos. Mejor pudiera ser alguna razón porque pues ese dinero probablemente viene de capítulos, digo en términos generales, que no son a lo mejor de una actividad empresarial. Pudiera hacerlo, pero a lo mejor se está pensado como que vienen de capítulos de dividendos, demás ingresos o intereses. Entonces, pago de pasivos en esos capítulos, pues no tendría mucho sentido. Claro. A lo mejor haría sentido si soy una persona física con actividad empresarial que tuve ingresos de fuente de riqueza por mi actividad empresarial y que nunca los declaré. Ahí yo creo que deberíamos de asimilarlo un poco más a la persona moral, pero hasta el momento no está contemplado. Sería muy bueno también, ¿verdad? Para la física, porque la física incluso muchas veces a lo mejor tiene un crédito hipotecario, Luis, y podría destinarlo a ese pago, ¿no? También, y eso haría que cumpliera el objetivo o el objeto que busca el decreto, ¿no? Es correcto, yo creo que debería, en todo caso, de permitirse. O sea, ¿por qué no? Si ya pagó el impuesto, pues yo puedo disponer de ese dinero libremente, ¿no? Y está fiscalizado, además, un crédito hipotecario. A lo mejor por los abusos, ¿no? De que voy a empezar a decir que hay un contrato de mutuo contigo de hace 5 años y que te estoy pagando, y puede ser. etcétera, etcétera. O sea, incluso en el caso de personas morales, pues hay que documentarlo bien, ¿no? O sea, claro, se supone que debe de invertirse en pasivos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del decreto. Entonces, si es así, pues al menos como yo demuestro al fisco que yo lo celebré antes. Entonces, a lo mejor que tengo una fecha cierta o con toda la documentación adminiculada, no pagos, transferencias, correos, etcétera. Algo que cause convicción de que eso yo no lo pacté simplemente por aplicar este supuesto de desembolso de recursos. Muy bien, entonces tenemos activos fijos, terrenos y construcciones, tenemos en investigación y desarrollo tecnológico, en instituciones del sistema financiero, a través del sistema financiero, inversiones en acciones en personas morales residentes en México y pago de pasivos solo para personas morales. Solo para personas morales. También se permite el pago de contribuciones y aprovechamientos. Ah, ok. ¿Eso sí para los dos? Eso sí para los dos. Y también se puede hacer el pago de sueldos y salarios. Eso solo para personas morales. De igual manera, a las personas físicas me parece que se está pensando nada más esas disposiciones como si no hubiera actividades empresariales de personas físicas relacionadas con estos ingresos. Claro. Pero no podemos en este momento, salvo que ellos lo permitan, eventualmente meter ese tipo de actividades a objeto de inversión. Ok. Y me decías que puede ser cualquier tipo de persona moral, ¿verdad? ¿Título 2, título 3? ¿O solo título 2? En este momento, o sea, está dirigido a personas morales del título, personas morales en general, en la medida que sean residentes en el extranjero. Pero después, en México, ¿no? En México, perdóneme, en México. Sin embargo, dice que solo le aplica a los ingresos de los títulos 2, 4 y 6. Entonces, parecería ser que ya por la especificidad del título al que le aplica, no caerían las no lucrativas. Sí, claro, las no lucrativas. Ok. Esos serían las inversiones que tendrían que realizar. Exactamente. ¿Por un periodo de 2 años, nos decías? El otro decreto era 3, ¿verdad? Era 3 años. La ley decía 3, ese decreto habla de 2. Exactamente, es una diferencia sustancial. Importante. Sí. 2 años, ok. También nos hablabas, Luis, en relación al cumplimiento de obligaciones y nos decías que era una diferencia importante entre las disposiciones de vigencia anual de la ley 2014 y este decreto, porque este decreto no distingue, o no sé si lo haga, si son obligaciones formales
y sustantivas o solamente formales. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es correcto. De hecho, el decreto anterior, bueno, más bien las disposiciones de vigencia anual, señalaban que se tenían por cumplir las obligaciones formales, más no las sustantivas, ¿no? A contrario censo, ¿no? Entonces, y también analizando otros decretos, hacen hincapié, se tienen por cumplidas las obligaciones todas, sin distinguir, ¿no? En este caso particular hace referencia a que se tienen por cumplidas las obligaciones fiscales. Fiscales en general, entonces podríamos entender que son las sustantivas y formales. Okay. Sustantivas en los elementos esenciales del tributo hasta el momento de llegar a la base gravable para aplicar el 8%. Las formales, pues cualquier declaración que no hubiera cumplido anteriormente se tiene por cumplida. Okay. Entonces aquí al parecer se tienen por cumplidas las dos. Entonces las autoridades fiscales pues básicamente en principio no estarían facultadas para estarnos revisando ni siquiera cómo llegamos a la base gravable para aplicar el 8%. Sin embargo, también vale la pena señalar que tenemos que mantener como parte de la contabilidad toda la información y documentación relacionada con la aplicación del decreto, las transferencias de retorno, cómo lo invertí, cómo lo pagué, las declaraciones que tuve que presentar, los avisos en donde yo le señalo al SAT que invertí en cierto tipo de activo. Entonces, no queda tan claro si yo ya tengo por cumplir las obligaciones formales y sustantivas, porque de todas maneras tengo que cumplir con mantener esa documentación. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está discutible al menos. Ok. Quiere decir entonces para nuestros amigos que utilizando la herramienta que el SAT tiene disponible en su página, generando la línea de captura, pagando en el plazo previsto en el decreto, ya no tengo que presentar declaraciones. O sea, ya no tengo que presentar ninguna declaración de años anteriores para determinar absolutamente nada. Es correcto. Ya se considera cumplidas las obligaciones formales y sustantivas, como tú dices. Es correcto. Ok, correcto. Muy bien, muy bien. Hay algunas situaciones también que han causado controversia, como decíamos en un principio de la charla, que algunas ya las ha... pues no sé si decirle aclarado, Luis, o ya las ha tocado el SAT en su apartado de preguntas y respuestas. Amén de que veamos el alcance jurídico de este documento, amén de que veamos eso, en tu opinión y por lo que has estudiado en relación a esto, ¿qué pasa si puedo hacer yo retornos parciales? Nos comentabas hace un ratito que es posible hacerlo, pero ¿qué pasa si lo hago parcial y ya se me va el plazo para el complemento, Luis? En ese caso en particular ya está dirigida una pregunta en ese sentido y lo que se señala es, si yo no hago el pago del complemento a más tardar el 3 de agosto, se tienen por incumplida los requisitos para aplicar el decreto y por lo tanto ya resulta inaplicable. ¿Todo? Todo. Mira, que es interesante eso, porque tú dirías, bueno, esta parte sí y ya no me la van a considerar y esta otra parte no y voy a pagar el impuesto que corresponda. Pero no, dices tú que hacen nugatorio todo. Todo el decreto, y ahí lo que causaría pues un poco de incertidumbre es qué pasa con lo que yo ya pagué, con lo que sí me regularicé y me van a fiscalizar después, ¿no? Suponiendo. ¿Sería un pago indebido entonces? Un pago de lo indebido, probablemente tendría que solicitarlo vía devolución o compensármelo, ¿no? Eventualmente si llega a haber una liquidación o una autocorrección, pues yo mismo digo, este pago de lo indebido, pues tómemelo en cuenta. ¿Pero el decreto también así lo menciona, Luis? No. ¿O esto es por esta pregunta, bueno, por este documento que acabamos de comentar? No, el decreto es omiso en eso. Simplemente dice, si yo no cumplo al 100% con ese complemento que yo no pagué, ya no aplica el decreto. Entonces, digamos que uno tiene que interpretarlo y podemos llegar a la conclusión de que te aplica el régimen general de de los ingresos, ¿no? Normalmente. Porque estarás de acuerdo, no sé cuál sea tu opinión de este documento, ¿no? Yo pienso que si excede lo que establece la ley, pues entonces este documento no crearía ni derechos ni obligaciones para los contribuyentes, ¿no? Pues en principio no, o sea, son preguntas y respuestas que pueden incluso modificarse de vez en vez por el SAT. Así es. Son útiles, son orientadoras, sin embargo no resultan del todo jurídicas, por así decirlo, vinculantes. Claro. Y por lo tanto generan incertidumbre jurídica el basarse en ese tipo de preguntas para tomar una decisión de si aplico o no el decreto con tantas lagunas que
que hay, ¿no? Que Así se pueden es. observar y que en la miscelánea fiscal no se colman. Así es, así es. Yo creo que deberían de, no sé cuál sea tu opinión, pero yo pienso que deberían de darle más certeza al contribuyente mediante una publicación, ya no sé, no sé qué tipo de documento deba ser, ya miscelánea tal vez no, o algún otro decreto que complemente las disposiciones de este, ¿no? Puede ser a través de miscelánea, algún criterio no vinculativo, algún criterio normativo, dependiendo del tipo de pregunta, el tipo de cuestión que quede ahí sin resolver, pues eso daría mayor certidumbre que una simple pregunta y respuesta que eventualmente se puede modificar o las pueden quitar. Claro. Entonces, sí No estamos acostumbrando a este tipo de legislación, ¿no, Luis? Sí, no estamos, y desgraciadamente las autoridades fiscales se están basando en ese tipo de documentos. Sí, ya ves las guías de los complementos, ¿no? Exactamente, las guías de los complementos también las publican y las modifican a discreción, ¿no? Y el contribuyente pues no sabe qué pasa, ¿no? Exacto. Porque estrictamente no es una regla miscelánea, entonces ¿qué es? Y si no es una regla miscelánea y si no está publicada en el diario oficial, pues no nos da derechos. Claro. Entonces ahí hay una gran incertidumbre para el contribuyente y pues hace en algunas ocasiones muy difícil aplicar el decreto si no hay certidumbre jurídica. Yo creo que mientras se apegaran al texto de ley, pues serían válidas, ¿no? Una situación de llenado de un formato, información a solicitarte en el formato, que no vaya más allá de lo que dice la ley, ¿no? Sí. Pero muchas veces estas guías hemos visto que piden información incluso adicional o es legislación adicional a lo que dicen incluso la propia miscelánea. Me estás platicando algo muy interesante que me gustaría que compartieras con nuestros amigos, Luis, de un precedente de estas guías, ¿no? Sí, hay un precedente reciente del Tribunal Fiscal en donde señala que las guías que publica el SAT en la página de internet tienen la misma naturaleza que la resolución miscelánea. Entonces, lo cual hace muy discutible, digamos, el precedente muy discutible, pero pues si le quisiéramos dar valor a este tipo de preguntas y respuestas, pues, pudiera haber un sentido de ese estilo, ¿no? Entonces, en una eventual indebida interpretación que hagamos incluso de las preguntas y respuestas, pues nos puede llevar a complicaciones. Muy bien, Luis. Otra de las preguntas que tenemos aquí que causan polémica es en relación a los efectos fiscales por la realización de inversiones mantenidas en el extranjero para retornarlas. Habéis platicado algo de eso, pero ¿por qué no lo aterrizamos un poquito más? Exactamente. El decreto, como comentábamos, tiene una vigencia hasta 6 meses después de publicado. Tenemos que hacer el retorno y todo lo demás, pero para hacer el retorno muchas veces tenemos que deshacer nuestro portafolio o vender nuestro activo fijo que mantenemos en el extranjero. Y la pregunta es, ¿eso queda comprendido dentro del decreto? Porque estrictamente ya sucede en 2017 y el decreto trata de regularizar todo hasta 31 de diciembre de 2016. Entonces, a través de la resolución miscelánea, lo que se establece es que el deshacer tu portafolio, vender acciones, vender bonos, el vender un activo fijo, por ejemplo, un inmueble, también queda comprendido dentro del decreto. Entonces, no deberíamos de hacer un cálculo solo para esos efectos en 2017, pues ya se entiende como parte del mismo decreto de repatriación de capitales. Muy bien. Y hablábamos también de lo de mantener las inversiones. ¿Se pueden diversificar, Luis? Eso es un tema también discutible. Como está redactado el decreto, las preguntas y la resolución miscelánea, al parecer solo va dirigido a que una vez retornado los recursos, lo invierta en un activo objeto de inversión, pero en uno. No hace referencia a una multiplicidad, es decir, que pueda pagar pasivos, que pueda pagar sueldos y salarios, que invierta en acciones, que pague contribuciones, etc. ¿Se debo elegir uno? Al parecer va por ahí, debo elegir uno. Y si por alguna razón quisiera cambiarlo, sí lo puedo cambiar y lo invierto todo en otro del objeto de inversión. Sin embargo, no queda claro si pudiera yo diversificar mis activos a objeto de inversión. Claro. En mi opinión, debería ser procedente. O sea, si yo ni un portafolio diversificado en el extranjero lo deshice para traérmelo, pues yo también, por temas financieros y de riesgo, pues no me gustaría tampoco a lo mejor mantener todos los activos en un solo, todos los recursos en un solo tipo de activo. Okay. Y también por las necesidades propias del negocio, no es necesario destinar todo el dinero a un solo tipo de activo objeto de inversión. Ok, entonces no está previsto, pero habría que evaluar esa interpretación de poder diversificar
ese portafolio, que no atentaría contra el objetivo o el objeto del decreto, ¿no? Sí, sin duda no debería de entenderse como que atenta, pues estamos invirtiendo en activos objeto de inversión, entonces debería de ser procedente. Sin embargo, actualmente como está redactado no hay mucha claridad, pero pues hay que interpretar la norma de manera armónica y sistemática. Ok. También habías hablado hace un momento y no lo habíamos desarrollado completo, creo yo. ¿Qué pasa cuando alguien obtiene ingresos exentos en México y esos ingresos que obtuvo exentos en México los invirtió en el extranjero y ahora quiere repatriarlos? Ahí, ¿qué efecto tendríamos o qué recomendaciones tendríamos, Luis? De acuerdo con las normas que tenemos ahora y tratando de hacer armónico la aplicación del decreto, Ajá. lo que tenemos que entender es que ese ingreso no debería de pagar impuesto. Entonces, si yo lo invertí en un portafolio en el extranjero, podríamos decir que tienen alguna especie de costo que solo el rendimiento arriba de ese costo debería de tributar. Entonces, aquí cualquier, por ejemplo, donativo, herencia o ingreso que a lo mejor haya pagado un impuesto definitivo como un premio y yo me lo llevé al extranjero y me empezó a generar ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, pues hasta por ese monto, en la medida que yo lo pueda comprobar, no pagaría impuesto. Inclusive lo podría dejar allá y solo retornar las ganancias o los rendimientos. Pagando el impuesto que corresponda a esa ganancia cambiaria o a esos intereses. Es correcto. Ok. Y aquí, bueno, entre otras cosas que también surgen de duda, Luis, y más que duda es un temor en relación a la decisión. Decir, si lo traigo, me van a fiscalizar, si lo traigo, es una trampa para que una vez que tenga yo aquí mi dinero, me vayan a cobrar el impuesto completo. ¿Cuál es tu opinión en ese tenor? A mí me parece que es claro la intención del decreto, que lo que quiere es que se traiga y si se cumplen con los requisitos debidamente, pues se tienen por cumplir las obligaciones fiscales que comentábamos. Al no hacer distinción deberían ser sustantivas y formales. Si además yo guardo toda la documentación relacionada con la repatriación y con la inversión y el pago del impuesto, pues el fisco difícilmente podría tener elementos para desconocer la aplicación del decreto. Entonces, en mi opinión, no deberíamos de tener miedo en la aplicación del mismo. A lo mejor lo que causa mucha incertidumbre son todas las lagunas que que hemos estado platicando y que puede llegar a que nuestra decisión sea mejor no lo aplico porque me causa incertidumbre y me voy por el régimen de regularización que cualquiera podría aplicar. Pero sí hacerlo, ¿verdad? De una forma o de otra hacerlo, sí. Porque ahora también te iba a preguntar, va relacionado con la pregunta. ¿Qué hay con la ley FATCA en relación a este tema, Luis? ¿Cómo ves? Sí, el fisco ya, de hecho, Estados Unidos está compartiendo información y México también, y las demás jurisdicciones van a empezar a compartir información entre fiscos a través del CRS, del Common Reporting Standard. Entonces, pues el dinero ya no se puede ocultar. Sí, a lo mejor algunos contribuyentes pueden estar jugando a las fechas de información y de qué información se da, ¿no? Que a lo mejor no se van a dar información, por ejemplo, en Suiza hasta 2018 con información de 2017. Entonces dices, bueno, ahorita yo puedo hacer muchas cosas con mi portafolio suizo y me apuro y ya ni siquiera va a entrar. No entra en el reporte. Sin embargo, sí hay una coyuntura ahorita que hay que aprovechar ya sabemos por dónde va, pues hay que regularizarnos. Si el decreto nos causa dudas, pues la regularización normal que prevé la ley también es una opción. Y bueno, pues no hay más, ¿no? O sea, el no hacer nada, el quedarse pasivo sería lo peor. Lo peor que pudiéramos hacer. Muy bien. Ahora, en relación a operaciones que hacen los contribuyentes o que hicieron los contribuyentes, que siempre tomamos en cuenta el impuesto sobre la renta, en que si se pagó o no se pagó y si se puede acreditar lo pagado o no se puede. Porque ese tema no lo hemos tocado, creo, Luis, sí. O no te lo he preguntado. Sí nos dijiste que si habíamos pagado el impuesto, ese impuesto tendría derecho a un acreditamiento. ¿Es un acreditamiento? ¿O cómo se maneja ese impuesto que ya se pagó? ¿Se tiene que comprobar o no se tiene que comprobar? ¿Cómo aplicaría eso? Sí, el decreto permite hacer un acreditamiento en términos del artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde establece que las personas físicas pueden tener un acreditamiento directo, por ejemplo, dividendos que le hayan retenido impuestos, intereses, etcétera.
Las personas morales también tienen derecho a un acreditamiento indirecto, incluso hasta segundo nivel. Ajá. Entonces, sí se podría acreditar ese impuesto sobre la renta pagada en el extranjero. Aquí el desafío sería documentar cómo podemos demostrarle al fisco federal que eso es un impuesto sobre la renta pagada en el extranjero. Muchas veces los portafolios, pues sí se puede identificar que nos retuvieron impuesto, pero necesitamos constancias de retención de esos impuestos y a veces el inversionista no tiene la costumbre de pedirlo, pues no había, a lo mejor pensaba que ese patrimonio estaba no sujeto al pago de impuestos y nunca se guardaron, ¿no? Entonces hay que hacer esa labor de obtención de documentación que compruebe que efectivamente es un impuesto sobre la renta. De lo contrario, el fisco federal lo va a desconocer. ¿Y el pagado aquí, Luis? Porque también aquí permite, si ya pagó impuesto, disminuirlo, ¿no? Del impuesto que tendría que pagar. Aquí el tema creo que es, si yo ya, por ejemplo, tuve una herencia y la declaré y está exenta, no pago impuesto. O un premio, que yo ya lo pagué y fue pago definitivo, y eso yo me lo llevé y con eso hice un portafolio, ese impuesto ya fue pago definitivo. Entonces, ya no hay problema. Y los impuestos a la renta que me retengan por los rendimientos allá, pues yo voy a declarar el ingreso y voy a poder acreditar ese impuesto sobre la renta, ¿no? Si lo puedo demostrar que lo es. Entonces, en esos casos, al parecer, no es necesidad, no hay que hacer un doble acreditamiento, simplemente hay que demostrar que esos capitales que dieron origen a las inversiones que generaron ingresos, pues ya pagaron impuesto. Pero no hacer un doble acreditamiento. Pero si, por ejemplo, cobré honorarios, cobré dividendos, ¿sí? Bueno, no dividendos porque no lo voy a complicar, pero cobré regalías, cobré honorarios, cobré arrendamiento, ¿sí? Pagué mi impuesto a la renta y me llevé el dinero al extranjero. Y ya pagó ese ingreso, ya pagó impuesto a la renta en México. Ahora, por lo que tú quieras, quiero repatriarlo. Que a lo mejor vas a decir, no te conviene, pero imagínate que yo lo quisiera repatriar. Le aplico el 8% al total del recurso retornado, pero ahí sí puedo restar ese impuesto que pagué por ese honorario, por ese arrendamiento o por esas regalías. En mi opinión, no. Yo ya pagué el impuesto aquí por los honorarios. Yo ya me lo llevé libre de impuesto, ya neto. Y entonces eso yo lo invertí en un bono, que ya iba a ser costo de ese bono. Y ese bono a lo mejor lo vendo para repatriarlo. Entonces, digamos que ese costo del bono, ya a lo mejor yo determino una ganancia y a eso le aplico el 8%. Pero no quiere decir que, digamos, ese impuesto del honorario yo se lo puedo acreditar al 8%, porque son de ingresos diferentes. Que sería lo mismo, ¿no? Que hacerlo y quitarlo. Sí. O sea, tú dices, no le apliques el 8% a esa parte porque ya pagó el impuesto. Exacto. Aplícalo únicamente al accesorio que yo te decía y con eso ya no habría problema. Exactamente, digamos, si numéricamente lo podríamos hacer. Sería el mismo efecto, ¿no? Sí, y de hecho yo creo que se debe de hacer el ejercicio de cuánto fue costo o inversión de ese bono. Y restarlo, y restarlo ya sobre eso el 8%. Sí, porque me parece que en estas serie de preguntas y respuestas del SAT hace un ejemplo también más o menos de ese tipo, y me parece que lo hace de esa manera, ¿no? Lo disminuye. Es correcto, hace el ejercicio. Bien, otra cosa que ha causado controversia, Luis, es en relación al artículo 8 del decreto. Cuando dice, mucha gente aquí se confunde porque dice, mira, el artículo 8 dice, las personas morales que opten por aplicar los beneficios establecidos en este decreto deben calcular la utilidad fiscal que corresponda al monto de los recursos retornados y a la utilidad fiscal se le disminuye el impuesto. Mucha gente dice, ¿por qué me hace calcular una utilidad fiscal si simplemente retorné como moral, pagué mi 8% y se acabó? Sí, es un tema que es interesante. O sea, lo que busca el decreto, ese artículo 8 con otro, es que se cree una CUFIN. Esos rendimientos que se trajeron aumentan la CUFIN del contribuyente, incluso aumentan la renta gravable para sus trabajadores. Y básicamente aquí lo que tenemos que entender es utilidad fiscal, pues va a depender del tipo de ingreso. Si yo tengo un dividendo, el ingreso y la utilidad fiscal van a ser exactamente lo mismo. Un interés, en este caso a lo mejor yo podría tener un ajuste en México, un ajuste inflacionario, pero como es sin deducción alguna, como lo dice el decreto, no le puedo aplicar. Entonces, interés va a ser igual a utilidad fiscal. ¿No? Y a eso le quito el 8% y lo puedo adicionar a la CUFIN. Pero ¿qué pasa con una actividad empresarial a lo mejor que yo realicé en el extranjero que es
un ingreso de fuente de riqueza en el extranjero y que tengo deducciones asociadas, ahí sí haría mucho sentido el tema de la utilidad fiscal. Claro. Ingreso menos deducción, me da una utilidad fiscal por esa operación en particular, Ajá. le quito el impuesto del 8% y ahora sí lo aumento la CUFIN. Ahí también el tema un poco es cómo yo documento mis deducciones para calcular esa utilidad fiscal. Va a ser un tema complejo y podríamos tratar de aplicar ahí las reglas generales de pues, si son comprobantes del extranjero, hay comprobantes, no hay comprobantes. Correcto. Complejo. Pero digamos, la gran mayoría de los contribuyentes que tienen portafolios en el extranjero pues, son ingresos pasivos. Claro. Dividendos, intereses, ganancias cambiarias. Los activos son pocos y ellos pues sí tendrían que tener ahí pues la preocupación de cómo determinan una utilidad, ¿no? Ok, muy bien. Sí, es que mucha gente dice, oye, es que tengo que calcularle a lo que retorne la base y por el 30%. No, le digo, no. Eso no considero que diga el decreto, por eso es la pregunta, ¿no? Para aclararlo y que todos estemos en el mismo sentido. A mí me hace sentido el que sea CUFIN, porque si no, ese dinero que tú tengas en inversión y que retornaste el día que te lo quieras llevar porque ya pagó el impuesto, pues tienes que pagar otra vez el impuesto por dividendos cuando te lo lleves. Es correcto. ¿No? Es correcto. Hasta ahorita todo esto hace entender que hay que evaluar si nos conviene o no. Pero, ¿hay casos en los que no aplique, Luis? ¿O para qué casos no aplicaría este decreto? No aplica tajantemente, lo dice el decreto, para ingresos por actividades de procedencia ilícita. O que se destinen esos recursos para realizar actividades ilícitas o para el terrorismo. ¿Y qué se entiende por actividad ilícita? Pues lo refiere al Código Penal Federal y se establece que son el cometer delitos, así, muy general, muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de delitos? Pues nos podemos imaginar que son de corte patrimonial. Correcto. A lo mejor puede ser contrabando, puede ser algún tipo de defraudación fiscal, etcétera. Entonces, debe ser de índole patrimonial probablemente. Porque hay una línea muy tenue ahí, ¿no, Luis? O sea, imagínate, por ejemplo, yo omití ingresos hace 4 años, omisión de ingresos, porque pedí que me pagaran mis honorarios y me los depositaron en el extranjero. Y ese es el dinero que mantengo en el extranjero. Y ahora lo quiero repatriar. No pagué impuesto, si me lo depositaron allí. ¿Sí? Que ese es otro punto más en relación a la deducción. Me lo llevé para allá. ¿Puedo entrar al programa o ya se considera ilícito porque omisión de ingresos se considera defraudación fiscal? Yo creo que habría que distinguir. O sea, el ingreso como tal, la actividad que realicé fue lícita. Mi pecado, por así decirlo, fue el no declararlo, pero es otra cosa, no tiene que ver con el ingreso como tal. Entonces yo creo que no caeríamos en ese tema de la ilicitud y el delito. Exacto. Es otro tema. Aquí lo porque que eso no aplicaría casi para nadie. no aplicaría para nadie, prácticamente. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Todos los que quieren aplicar esto de alguna suerte son incumplidos. Exactamente. Entonces nada más hay que distinguir. Mi ingreso por la actividad fue ilícita, fue un contrabando o otro tipo de delito patrimonial. Sí lo fue, entonces no puedo. Oye, que hice un ilícito después de eso, que fue no declarar, pero es otra cosa. Nada más nos tenemos que ceñir al tema del ingreso como tal y su naturaleza de ilicitud o no. Ok. Creo que ese sería mi comentario. Perfecto. En las disposiciones de vigencia anual, perdón, antes, ese es el único caso en el que no aplica el decreto, por operaciones. También no aplica en caso de que nos hubieran iniciado facultades de comprobación antes de realizar el pago. Antes de realizar el pago. Antes de realizar el pago, ¿no? Que ya habíamos comentado que es más tardar 3 de agosto. Es como que lo que busca el decreto es decir que fuera espontáneo esto de aplicar el decreto, ¿no? Antes de que yo me dé cuenta. Y si ya me había dado cuenta de esto, inclusive si yo interpuse un medio de defensa, tampoco aplica salvo que me pueda desistir del mismo. O sea, sí me permiten, desistiéndome, entrar al programa. Exactamente. Entonces, si yo interpuse un medio de defensa ante autoridad administrativa o judicial, yo como contribuyente tengo el derecho de desistirme y solo tendría que presentar el desistimiento y avisarle al fisco que me desistí. Ok. En disposiciones de vigencia anual, en 2014, en relación a la repatriación, decía que no aplicaba
en el caso de que ese recurso haya sido deducido por un contribuyente. ¿Eso no tiene nada que ver ya en ese decreto, Luis? También tiene la misma disposición, que si es deducible para un residente en México, no podría ser objeto del decreto. Creo que va en relación con lo que dicen los considerandos, que es ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Si a mí me están haciendo un pago de aquí, al parecer tendría que ser de fuente de riqueza en México, ¿no? Entonces no sería aplicable en ese caso. O sea, si alguien aquí lo hizo deducible, no me aplicaría el decreto. Exactamente. Ahí estaría la comprobación por parte de la autoridad medio complicada, ¿no, Luis? Si fue hace 4 años, 5 años y el dinero me lo llevé, alguien lo dedujo, te platicaba yo el caso, me pagaron honorarios, me lo depositaron en el extranjero. ¿Técnicamente ahí no aplicaría por esta disposición o no tendría que ver? Yo creo que no aplica si quisiéramos regularizar el monto del honorario como tal, pero sí de los rendimientos, porque los rendimientos ya son de ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. Ah, ok. Yo creo que hay que hacer la distinción ahí y por eso está ese, yo creo, candado. O sea, si es un ingreso de fuente mexicana, entonces, y lo dedujo un residente en México, pues entonces eso que no sea objeto, ¿no? Okay. Solo los rendimientos que sean ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. Aunque tendría que traerme todo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí podríamos hacer una repatriación parcial, ¿no? Pero, digamos, ese honorario, si yo lo quisiera meter en el decreto, en mi opinión, no entraría. O sea, sería una indebida aplicación del decreto, porque no es un ingreso de fuente de riqueza del extranjero. Fíjate qué interesante, porque mucha gente está en el supuesto, Luis. No declaró aquí los ingresos y se los llevó. Y no declaró y es probable que alguien los haya hecho deducibles. Sí. Y entonces eso ya te haría nugatorio el poder entrar al decreto. Nada más por esa porción del ingreso, que a lo mejor ese ingreso yo lo invertí ya en un portafolio y ese portafolio ya me generó muchas cosas más, ¿no? Rendimientos. Entonces yo creo que sí podremos hacerlo a partir de la inversión del portafolio, pero no por esa parte, digamos, y a ver, Luis, es que ahí me pierdo un poquito. ¿Y cómo le haría ahí entonces para entrar? Porque nos acabas de decir hace un rato que tendría que retornar todos los recursos que mantengo en el extranjero. Digamos que en principio no tiene que ser todo. Si podemos comprobar que eso que está ya, que es como costo o como capital semilla, ya pagó impuestos, yo lo puedo dejar allá en la medida que yo comprobé que aquí en México ya pagó, ¿no? Pero no pagué. Entonces, imagínate que no pagué. Ese monto no podría ser objeto de regularización a través del decreto y en una eventual fiscalización me podrían decir, y ese monto, que fue un ingreso de fuente de riqueza en México, pues no es objeto del decreto. A lo mejor lo demás sí, pero eso no. Y entonces no lo podremos regularizar así. La única manera sería a través de las formas normales, ¿no? De regularización fiscal. Pero por esa parte no entraría el decreto. Sí, yo opino que no. Bien, te comentaba que casi todos nos enfocamos y a lo mejor esa es la esencia del decreto, como debe de ser, pero queda ahí la duda también. En este tipo de operaciones en las que no pagué el impuesto, si ese dinero fue de fuente de riqueza mexicana, ¿sí? Y llevaba la operación IVA, pues mucho menos entraría el IVA, ¿verdad? No está contemplado para un impuesto indirecto de ese tipo, solo para impuesto sobre la renta tal cual. Sí, es que también a mucha gente ha preguntado en relación al IVA, pero por las razones que estás exponiendo, con base en lo que estás diciendo, pues sería también inaplicable, ¿no? Sí, sería tratar de mezclar ahí cosas que no son objeto del decreto como tal. Así es, así es. Y otra de las preguntas que nos han llegado también mucho en esta parte es en relación a la posibilidad que el SAT ha manifestado, no sé si en las preguntas y respuestas ya lo haya dicho, en relación a invertir en seguros de vida con componentes de inversión, ¿no? Algo así. Sí, no sé si lo mencioné. Sí, en las preguntas ya viene confirmando el SAT, hace una pregunta y confirma que se puede invertir los recursos en seguros de vida con componentes de ahorro y de inversión. Entonces, básicamente lo que habríamos que analizar en este caso, lo que deberíamos de analizar es si es un instrumento financiero. O sea, si pudiera caer englobado ahí, ¿no? Si no cayera, bueno, el SAT le está dando la oportunidad a través de una pregunta frecuente, ¿no? Entonces, ahí sería lo discutible, pero yo creo que tendremos que analizar si es como tal un instrumento financiero. Ok, muy bien.
Pues tengo otras preguntas, Luis, pero ya son un poquito más largas y el tiempo me está ganando. No sé si para dejarte tiempo, a manera de resumen, si algo no te pregunté que quieras comentar para darte ese espacio para que lo comentes, por favor. Pues, básicamente creo que es un decreto que hay que valorar en todos sus aspectos, con todas las asegúnes que ya vimos a lo largo de la plática. En todo caso, el contribuyente sí tiene que hacer su cálculo de regularización tradicional normal, ponderarlo a la luz de este decreto, si funciona o no. Muchas veces no resulta tan benéfico, ¿no? Así es. Entonces, todo va a depender del portafolio que tengamos y de la forma en que lo tengamos diversificado, de las fechas en que lo adquirimos. Y bueno, pues sí es importante hacer la comparación, porque a veces muchos se podrían ir con la idea de que el 8% es muy benéfico sobre el ingreso retornado, y no necesariamente. Pueden haber muchos componentes en la regularización, pérdidas que se incurrieron, ajustes deducibles que pueden disminuir de manera importante la base gravable en una regularización tradicional. Sí, coincido plenamente contigo, y yo creo que aquí nos quedamos con lo que nos decías también al principio, que esto debe de ser una evaluación que haga cada empresario. Primero también el origen, ¿no?, del recurso. Otro es hacer los comparativos, como bien mencionas, para ver qué nos conviene o qué no nos conviene. Pero en general, no sé si compartas que es un decreto que sí abre la puerta a una regularización importante, y sobre todo ahora con temas como FATCA, temas como BEPS, ¿sí?, temas de tratados internacionales y convenios internacionales de los cuales forma parte de nuestro país, y que pues ya difícilmente nos vamos a salvar, Luis. Y con esta también situación de los complementos que ya traen toda una serie de información, que yo no sé cómo van a ser las facturas, ya no cabe tanta información que van a traer las facturas, así como los recibos de nómina, pero yo creo que por ahí va, ¿no, Luis? Sí, claro, la fiscalización está al orden del día. No nos podemos sustraer de la coyuntura internacional de la que mencionábamos. Entonces, pues sí, es totalmente sugerible que los contribuyentes atiendan este tema, que no lo den por sentado, que no se van a enterar. Por pequeña que sea su portafolio, se pueden enterar, ¿no? Entonces, pues es importante hacer el ejercicio al menos y compararlo con el decreto. Y si después salimos del ámbito de aplicación del decreto, mejor después hay otros, pero ahorita tenemos que tener pues información para tomar decisiones. Claro, y sobre todo con no precedentes, sino con lo que platicamos hace un rato de la unanimidad de criterio en relación a la ganancia cambiaria devengada, ¿no?, como acumulable, que si no, pues mucha gente no estaría pensando en que está irregular, y mucha gente a veces por su contador se entera de esta situación y no la comparte, ¿no? Es correcto. Entonces también ahí es una situación que tienen que evaluar. Es correcto. Pues Luis, agradezco muchísimo en lo personal que hayas estado aquí conmigo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y permíteme entregarte un reconocimiento a nombre de GBA, por favor. Muchas gracias. Te voy a leerlo. Mira, dice así. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Luis Gerardo González Parra por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ciudad de México, junio de 2017. Luis, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Amigos, pues gracias por estar con nosotros en este programa, y nos vemos hasta el próximo de Los Mejores Fiscalistas de México. Buena tarde.